Bienvenidos a un nuevo video de experiencias de un tesista. Hoy ya tengo el agrado de entrevistar a Rubén Said Félix Ruiz. Bienvenido, Rubén, a mi canal de YouTube. Muchas gracias, David, por la invitación. A la actualidad, Rubén ha publicado una tesis de maestría dentro del área de ingeniería denominada Modelo Multietapa para el Entrenamiento Óptimo de la Expansión de Redes de Subtransmisión, considerando reconfiguración y pérdidas técnicas, caso Lima Sur. Bueno, es una tesis muy interesante relacionada con optimización y aplicada a lo que es sistemas eléctricos de potencia, ¿no? A ver si nos cuentas un poquito, tal vez, de qué trata la tesis. Sí, esta tesis la empecé a desarrollar en el 2016 más o menos, Ujú. o un poco antes, en conjunto con mi aprendizaje de modelos de optimización. Básicamente lo que abordo en la tesis es un modelo matemático que me permita decidir qué líneas de transmisión construir dentro de la ciudad de Lima. O sea, esto está orientado para empresas distribuidoras o transmisoras muy pequeñas, ¿no? No se aplica al CEIN. Digamos, el diferencial de este modelo es que a diferencia de los modelos tradicionales de planificación de transmisión, que básicamente deciden en base a capacidad corriente de potencia activa, este modelo incluye las pérdidas y también incluye la posibilidad de reconfigurar líneas, ¿no? Y esto lo voy a poner como un ejemplo. O sea, por ejemplo, si tengo un punto aquí, una subestación A, y esta es la subestación B, que es nueva, no esta es nueva. Y por aquí pasaba ya una línea de transmisión. Entonces, normalmente los modelos tradicionales consideran trazos completos. O sea, de esta subestación que ya existe a esta nueva, trazo una línea y esta la valorizo y es mi opción, ¿no? De repente, la otra subestación donde llegaba a la otra línea, trazo otra nueva línea completa y valorizo esta opción. Entonces, en base a esas opciones es que yo decido cómo conectar esta nueva subestación. Pero esas opciones son más caras que si yo cogiera esta línea que ya existía, la parto, le hago una derivación en pi y la conecto a esta subestación, ¿no? O en T incluso, pero aunque eso no recomienda el codec, ¿no? Entonces, esta opción es la que yo considero dentro del paper, ¿no? Considero este dinamismo de redes. O sea, que esta red de aquí, esta línea existente, puede cambiar su configuración y empezar a llegar a esta línea y luego volver a salir, ¿no? Ah, ya. Y este de tiempo puede volver a juntarse otra vez. Ese es el chiste de esta tesis, ¿no? O sea, que es muy dinámica. ¿Eh? Incluso puedo modelar incluso el sistema externo, las redes de 220 que se convierten en 500 también son variaciones que están dentro del modelo. Claro, muy interesante. Claro, bueno, yo también estoy un poco en la misma línea de Rubén y mayormente los modelos tradicionales refuerzan dentro de las subestaciones existentes, ¿no? En su caso está considerando ese tema de partición de líneas. Y bueno, Rubén, y así un poco, cuéntanos acerca de las motivaciones que estudiaron, o sea, ¿cuáles fueron tus motivaciones para estudiar una carrera de ingeniería? Tal vez cuando tenías, no sé, entre 15 años aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué decidiste una carrera de ingeniería y no otra carrera? Bueno, en la familia de mi padre, digamos la generación de mi papá, que son como cuatro hermanos, no, tres, disculpa, tres varones y otras mujeres, los tres varones decidieron estudiar ingeniería. Entonces, siempre estaba la ingeniería muy metida en mi familia, por parte de mi papá, ¿no? Antes de ellos, o sea, la generación anterior, mis abuelos eran campesinos, ¿no? Entonces, ellos siempre me recomendaron estudiar ingeniería porque les permitió a ellos salir de la pobreza, digamos, y empezar a construir su vida, ¿no? Eh, entonces yo desde muy chiquito siempre pensaba en carrera de ingeniería. Y ahí es curioso, porque yo de chiquito, o sea, digamos 8 años, 10, 12, quería ser ingeniero de petróleo, porque había escuchado que era muy lucrativo, ¿no? Un Ah, ok. negocio muy grande. Pero no me empezó a gustar cuando llegué a secundaria, a los 14, 15 años, y me enteré que contaminaba y había problemas sociales, entonces como que dije que no, ¿no? A la par, más o menos a los 12, 13 años, aprendí a programar, entonces ya tenía la intención más bien de ser ingeniero de sistemas, ¿no? Y empezar a programar. Pero por ahí me dijeron, y yo sufría de la vista en ese entonces, Ujú. usaba lentes, me dijeron que me iba a quemar los ojos estando todo el día frente a un computador, entonces que mejor no estudiara ingeniería de sistemas. Y yo lo creí, ¿no? Al final, bueno, en la realidad estoy así igual, no todo el día frente a un computador. Pero bueno, entonces descarté esa carrera y bueno, me quedaban otras ingenierías y a mí siempre me ha gustado la física, más que todo, más que las matemáticas. En el colegio el curso de física era el que más me divertía. Y entonces ya era como que segmentando un lado para un lado mecánico, eléctrico, ¿no? Ya me decidí exactamente con la carrera de ingeniería mecánica eléctrica, ¿no? Cuando mi papá me empezaba a contar por qué él estudió eso, ¿no? Él, por ejemplo, tuvo la oportunidad, él también es ingeniero mecánico electricista, Ah, ok. de electrificar el pueblo donde él nació, incluso el pueblo donde mi madre nació,
gracias a su carrera, ¿no? Entonces, cuando me empezó a contar ese impacto y cuando me llevaba incluso algunas horas de paseo, digamos, de vacaciones, algunos meses, ahí vi que era una carrera muy bonita, ¿no? Muy noble. Entonces, fue ahí donde me decidí y postulé a la universidad. Ah, interesante. Bueno, sí, ¿no? Siempre hay había esos paradigmas, creo, de la generación anterior. Me acuerdo que algo similar me decían a mí. Que, bueno, creo que esperaban que yo trabaje bastante, mucho más en campo como ingeniero, pero al final terminé más en escritorio. Entonces, Igual, sí, ¿verdad? Son cosas. Y bueno, y cuéntanos un poco así de manera breve sobre tu experiencia profesional. O sea, bueno, escogiste la carrera, acabaste y bueno, ¿qué, qué hiciste en este yo tiempo? ingresé el año 2009 a la universidad, eh, a la uni, ¿no? A la carrera M4, Ujú, y acabé el año 2012. Ingresé en 2009 uno y acabé el 2012 2. Y en ese año 2012 fue que empecé a hacer las prácticas. Yo que siempre quise trabajar en electricidad, o sea, digamos que mecánica eléctrica fue por mi papá, ¿no? Porque pude haber estudiado eléctrica pura, pero bueno, como mi papá era mecánico eléctrico, entonces dije, eso es más completo. Yo cuando empecé a postular, postulé a todas las empresas, las más grandes, pero ninguna entrevista pasé. Estaba muy nervioso y prácticamente me descartaban en los segundos, terceros filtros y a veces en el primero, ¿no? Entonces, el primer trabajo que tuve fue en una empresa que se llama FitFlow, que es de sistemas contra incendios, eso fue en 2012. Entonces, por ahí estaba diseñando sistemas contra incendio, tubería, full fluido, ¿no? De ahí ya pasé el año 2013 a Red, estuve más o menos 2 años, hice algunos software por ahí también, ahí fue donde empecé a descubrir que la programación se complementaba muy bien con la ingeniería eléctrica, en especial porque la ingeniería eléctrica es muy tradicional y se usan cosas de hace como 20, 30 años, entonces meterle por ahí programación marca una diferencia, ¿no? De Red pasé a Luz del Sur, que también estuve más o menos 2 años, de Luz del Sur me despidieron, hubo un recorte personal, de ahí estuve haciendo un proyecto voluntario que era una central renovable en la UNI. En ese tiempo también empecé a hacer la tesis, que fue más o menos el 2016, y ujú. por ahí llegué a trabajar a Ocinermin a través de una empresa tercera, o sea, un subcontratista de Ocinermin, y empecé a hacer mucho modelo de optimización porque trabajaba directamente con un gerente del área de supervisión de electricidad. Entonces ahí hice bastantes modelitos de penetración de renovables, sistemas críticos, o cómo planificar renovables para solucionar problemas de corte de luz en algunos pueblos que tienen 4 o 5 horas de corte de luz al año, ¿no? Eh, Luego pasé al COES también, a una parte de planificación que crearon para hacer justamente interconexiones o sistemas de interconexión entre la transmisión troncal y la subtransmisión de las empresas distribuidoras. Por ahí también comencé el doctorado, o bueno, ya estaba en curso el doctorado, tuve que renunciar al COES porque no me permitía continuar las clases. Ujú. Y ahora estoy en una empresa que se dedica a desarrollar proyectos de energía renovable en Perú y en otros países también de Latinoamérica. Claro, muy bien, felicitaciones. Estás sí, Sí, constante. he pasado por mucho, en realidad, sí, Has ya son casi pasado 10 años, por, mira, desde 2012 hasta sí, 2021, y ¿no? has pasado por varias empresas. Bueno, y eso es bueno, creo, ¿no? O sea, porque claro, conozco colegas que a veces solo han estado en una empresa, sí, desde que salieron, y bueno, hay otros que, claro, como tú, tu caso, incluso el mío, estamos en diferentes empresas. Y bueno, entonces, claro, algo que olvidé comentar, actualmente también, bueno, ya hiciste una tesis de maestría y ahora estás haciendo incluso una tesis de doctorado, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. ¿y cuál fue tu experiencia en general, o sea, de toda tu etapa universitaria, o sea, bueno, pregrado, maestría y actualmente doctorado, acerca de de los cursos o profesores de tu universidad? Bueno, en general los profesores yo siempre, no me gusta calificarlos como buenos, malos, Ujú, es algo que suele hacer mucho la gente, ¿no? En mi caso yo siempre los he visto más como una guía, ¿no? O sea, como alguien que por ahí te muestra lo que tú puedes aprender, ¿no? Pero ya depende de ti si tú quieres profundizar o no, ¿no? Incluso desde el pregrado. Lo que sí empecé a valorar ya después, sí, o sea, es algo que valoraba, pero no me daba cuenta que me servía, ¿no? Pero ya después, viendo en retrospectiva, siento que sirvió bastante, es que los profesores cuenten su experiencia, ¿no? Y no solamente experiencia con el curso, experiencia laboral, sino también experiencias de vida. Y ahí siempre se me viene a la mente, por ejemplo, un profesor de pregrado, Paladín, creo que se llama, o Palasín, no me acuerdo del nombre, que nos contaba una anécdota, ¿no? Que cuando un estudiante está aprendiendo o un profesional está aprendiendo, lo mejor siempre es compartir lo que tú sabes con todos los demás, ¿no? Para que todos estén al mismo nivel de conocimiento y tú puedas ser el mejor de los mejores, ¿no? Porque si sucede lo que normalmente pasa, que uno aprende y no le quiere decir nada a los demás, entonces tú eres un buen estudiante, buen profesional y dejas a todos los demás como mediocres, porque no están aprendiendo y de repente van a demorar en aprender lo que tú ya sabes.
y tú te consideras el mejor, entonces lo único que eres el mejor de los mediocres, ¿no? Porque los demás no saben. Pero si tú a ellos les enseñas y lo pones al mismo nivel que tuyo, que ti, y tú aún así sigues siendo mejor porque te siguen buscando para preguntarte más cosas, significa que eres el mejor de los mejores, ¿no? Y eso me marcó bastante en realidad. O sea, yo a los profesores los he visto siempre como eso, ¿no? Como una guía, alguien que tiene mucha más experiencia y, bueno, por ahí también un poquito reflexionando, dicen que sabio es aquel que aprende de la experiencia de otro, ¿no? De los errores de otro. Entonces también te puede acortar, te puede evitar que tú cometas estos errores en alguna etapa de tu vida, ¿no? Claro, es muy interesante lo que comentas, es bueno saber escuchar. Como alguna vez también escuché a un profesor decir, en lo que es ingeniería en especial, aprendemos, o sea, no es que aprendemos desde cero, ¿no? Sino aprendemos sobre la base de conocimiento de ingenieros anteriores, ¿no? Nosotros ya no estamos saliendo de cero, como inventar la rueda, sino de lo que otros han hecho, partimos para adelante, ¿no? Y damos un pequeño aporte de conocimiento. Y justamente, ¿no? A lo que a la María le gusta escuchar acá es, y la mayoría de tesistas, estudiantes, el primer problema que enfrentan es encontrar un tema de investigación. En tu caso, ¿cómo escogiste tu tema de investigación de la tesis que has hecho y bueno, y de la tesis que estás haciendo ahora? ¿Cómo, cómo llegaste a decir ese tema tengo que hacerlo? Es un tema, o sea, yo lo veo eso todavía algo romántico, ¿ya? Eh, Uno tiene sueños, ¿no? Entonces va pensando que algo podría ser bueno implementar, Ujú. pero todavía con la inocencia de saber si es muy grande o muy pequeño, ¿no? Cuando todavía no empiezas a hacer todo, todo puede parecer muy difícil o todo puede parecer muy fácil. Entonces, yo, por ejemplo, planteé varias cosas cuando estaba en la maestría, que es la única tesis que he hecho, porque la de pregrado todavía no. Yeah. Entonces, decía modelos de petróleo, modelos de planificación completa, cosas así, o modelos muy complejos de diseño mecánico, pero mientras no se ejecutan, entonces no podía saber nada de eso, ¿no? Ujú. Y mientras tampoco estés trabajando en algo parecido, es muy difícil que saques tiempo para empezar a aprender ese otro tema. Eh, el tema al final me llegó del mismo trabajo. Yo en esa época estaba en Luz del Sur, estábamos justo haciendo el plan de inversiones que se presenta cada 4 años y se estaba haciendo la actualización, ¿no? Eh, y por ahí el plan se hacía como que muy manual, ¿no? Análisis de casos en Excel, algunas simulaciones para reforzar la hipótesis, pero todo muy aislado. No es que agarrabas todo el sistema de Luz del Sur y lo optimizabas en conjunto, sino acá había un problema, acá había otro, y para cada caso empezabas a analizar una solución, ¿no? Y al final el plan quedaba más o menos eh, o sea, a mí personalmente no me convencía tanto, ¿no? Porque también había, como eran evaluaciones particulares, podía ser muy subjetivo, ¿no? ¿Por qué no se valoran otras acciones? ¿O por qué es justo esa alternativa en la que se considera y por qué no se plantea más, ¿no? ¿O qué pasa si esta alternativa descarta otra solución por otra zona, ¿no? Entonces, yo preguntaba esas cosas porque yo era nuevo, no había hecho planificación, yo estaba viniendo de un área de mantenimiento, de planificación de mantenimiento. Entonces me decía por ahí un amigo, que es el más experimentado de esa área, o uno de los más experimentados, que eso se podría resolver si es que se usara un modelo de planificación, ¿no? Un modelo de optimización para planificar la expansión de la transmisión, ¿no? Incluso ellos habían hecho tesis en eso, en maestría, en Ujú. pregrado. El tema que ellos decían era que había un problema ahí, ¿no? Que esos modelos no consideraban los flujos de corriente. Básicamente eran modelos de transportes, o sea, que un balance nodal, digamos, o modelos muy simplificados, ¿no? Como el modelo de ese. Pero a eso no se aplicaba en la realidad porque había que considerar las pérdidas, que hacía que el proyecto o la solución suba de precio, o los conductores al final que se seleccionaban no quedaban bien, quedaban sobrecargados en la realidad porque faltaba considerar las pérdidas, o también no se consideraba justamente esas opciones de partición de líneas, ¿no? O rotación de transformadores, que sucede mucho en distribución. Entonces dije, ya eso es, pues, ¿no? O sea, eso es lo que podría saber, ¿no? Si ahí están diciendo que es un problema, y yo justamente unos meses antes me había metido en un curso de optimización para aprender de qué iba esto, porque como siempre me ha gustado programar y me gustaba la ingeniería eléctrica, entonces dije, eso puede ser que sea en realidad lo que me gusta, ¿no? Entonces por ahí mezclé las dos cosas, llevé el curso y dije, sí, eso es ya lo que yo quiero aprender, ¿no? Entonces dije, ya, tengo ese tema de optimización, tengo este problema que aquí sucede en la empresa real, entonces dije, ya, voy a investigar ese tema, ¿no? Y así llegó el tema, en realidad, o sea, y acá me recuerdo mucho lo que decía un profesor de maestría, que el tema de investigación en realidad llega de la nada, no es una inspiración, te puede ser una conversación de un amigo, puede ser leyendo una revista, un periódico, decía, almorzando, viajando en el bus, algo que se te ocurrió, y de por ahí viene la inspiración. Y de verdad sí, eso me ha pasado tanto en la maestría como en el doctorado también, ¿no? Ah, qué bueno.
Bueno, es este caso curioso. Sí, pero que... y algo que comentas, bueno, vuelves a comentar ya un par de veces, es el tema de la programación, ¿no? De hecho, claro, por ejemplo, si mal no recuerdo, en el MIT, la Universidad de Estados Unidos, se llama la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, ¿no? O sea, no es, va como que de la mano, ¿no? Entonces, y bueno, a los que al menos, yo creo que dentro de lo que es ciencia de la computación, todo esto de lo que es ciencia de datos, entre otras cosas, como que buen aporte da la rama de ingeniería eléctrica. Entonces, sobre ello, bueno, ¿qué tan importante crees que sea tal vez saber programar? ¿Ayuda o no ayuda a terminar tu tesis? Eh, Para mí ¿Influye? es fundamental. Fundamental. Porque casi todo lo que yo he desarrollado, incluso en algunos papers en congresos o papers en revistas más chiquitas, Ujú. es modelos matemáticos, ¿no? Porque creo que es una buena herramienta para poder decidir. Ahora, también he visto amigos que han sufrido o están sufriendo con su tesis justamente porque la parte de modelamiento matemático o programación es la que no dominan, ¿no? Ah, ok. Me olvidé comentar esto. Por ejemplo, un profesor en el pregrado recomendaba que si no tienes un tema de tesis, por ejemplo, y estás en pregrado o maestría, Ujú. puedes leer algún paper que te guste y sobre eso hacer una adaptación al escenario peruano o al escenario de la empresa donde estás trabajando, ¿no? Entonces, es una buena forma, ¿no? Porque básicamente tienes que aplicar lo que aprendiste, ¿no? O volverte maestro en algún tema, no, no es necesario inventar nada nuevo. Eh, entonces, yo vi que varios amigos hacían eso, ¿no? Entonces, veían un paper interesante, querían aplicarlo al caso peruano, conseguían la data, que es un chambón, empezaban a plantear su marco teórico, cuál va a ser las limitaciones de su modelo, y ya cuando toca implementar para validar la hipótesis, porque digamos lo más común es que tú implementes el modelo de la tesis y tengas el mismo resultado que esa tesis, y de ahí ya haces tu propio caso, ¿no? Ahí es donde yo veía que se pasaban muchos meses, ¿no? Porque no sabían usar MATLAB, o no sabían programar, no sabían escribir un modelo matemático GANS o NAMPL o algo así, ¿no? Mm. Entonces, desde mi perspectiva, es fundamental saber programación, ¿no? En el plano laboral, también yo lo creo un factor para destacar, ¿no? De hecho, yo tengo una charlita grabada, te voy Ya. a dar esta audiencia de disculpa, en mi canal, en Ya. YouTube, en Rubén Félix. No subo muchas cosas, ¿ya? Subo, creo que cositas tocando bajo, así. Ujú. Pero ahí sí una charla que una vez me invitaron a dar de programación. Colgué justamente un video donde yo explico por qué es importante aprender a programar y cómo eso debe ser un estándar para los nuevos estudiantes de ingeniería eléctrica, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, es un sí rotundo. Ah, qué bueno. Bueno, en todo caso, luego me pasas el vínculo y lo pongo en la descripción de, de mi video. Ya, muchas gracias. Entonces, sí, no, no hay problema. Entonces, bueno, y es cierto, o sea, sí, o sea, lo que pasa es que en la medida de artículos, yo creo que sobre todo en maestría, tal vez en pregrado no, no hay tanta influencia. En maestría y a nivel de doctorado creo que incluso es ya obligatorio. Muchos de estos artículos científicos que leemos de revistas internacionales tiene bastante metodología y cuando quieres hacer un aporte nuevo, no harías aporte nuevo si vas a usar un software ya existente, ¿no? Que tiene un algoritmo ya existente. Y como tienes que hacer un aporte, básicamente tienes que saber implementarlo. Entonces, creo que al menos en ingeniería y de los tecitos que conozco que han completado una maestría, sí, pues casi todos han hecho, así sea un pequeño código de programación o sea extenso, pero sí han usado un lenguaje de programación. Ahora, ¿qué lenguaje? Bueno, yo creo que es el gusto de cada uno, ¿no? O sea, uno le puede usar MATLAB, otros Python, otros R, bueno, hay un montón de lenguajes de programación. Sí. Y bueno, una vez que has de tener el tema, cuando ya estuviste elaborando, bueno, al menos en estudios de posgrado se hace un plan de tesis, ¿no? O sea, antes de empezar a hacer la tesis en sí misma, hay que formular bien la idea de investigación. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia durante el desarrollo del plan de tesis? ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos o dificultades? Eh, bueno, en la época que yo hice la maestría, todavía no estaba ese flujo, que hubiera sido bueno. Digamos que el plan de tesis yo lo presenté ya una vez terminada la maestría, prácticamente. O Mm. sea, ya había acabado los 2 años de estudio y al mes por ahí presenté el plan de tesis, de una tesis que yo ya venía desarrollando por mi cuenta, ¿no? Pero igual fue el mismo problema que sucedió cuando lo tuve que lograr en la maestría, me sucedió en el doctorado. Lo más trabajoso para mí ha sido aprender a hacer la revisión del arte. ¿No? Porque en el plan de tesis lo que uno tiene que demostrar es que lo que estás resolviendo de verdad es un problema que vale la pena resolver, ¿no? Y que la metodología que tú vas a plantear
tiene coherencia o está sustentado en otras investigaciones, ¿no? No es que tú dices, así lo soluciono y este es el problema y créame nomás, ¿no? Porque hay gente que yo he visto que, gente que presenta así, ¿no? Entonces, de repente no es que hay que creerle nada más, sino que le ha faltado hacer justamente ese trabajo que es bastante tedioso de encontrar los antecedentes de esa problemática, ¿no? Particularmente para mí ha sido eso lo más difícil, ¿no? Buscar, hacer esa investigación, leer, ¿no? No me gusta mucho leer a mí, en especial si son artículos muy largos o muy complejos de entender. Pero sí, eso ha sido lo más difícil. La parte de exponer y ordenar la información, eso como que sí se me da un poco más sencillo, ¿no? De cara, digamos, al plano académico. Pero es que leer y tratar de encontrar ahí lo que sirve para la tesis es lo que más me demoró. Claro, y sí, eso es una, bueno, es una parte bien tediosa, sí, es cierto. Leer el estado de arte, hay que hacer una buena revisión. ¿Qué recomendarías en todo caso para afrontar esta gran lectura de artículos? Porque la mayoría, una dificultad del escribir creo es eso, ¿no? Leer y sobre todo yo creo escribir. Pero bueno, a ver, estamos en la lectura. ¿Qué recomendarías ahí? Ya. Es que, bueno, para el plan de tesis, mira, te comento que en la maestría solamente fue unas diapositivas en mi caso, ¿no? Que están colgadas, dicho, En ya un sea de perfil paso, de... en una página de Research Data. Ujú. Ahí está mi plan de tesis, que era una diapositiva nomás. En el doctorado sí tuve que escribir, ya digamos, sí sufrí el otro problema que es escribir, que también la pasé en maestría. No me gusta mucho escribir, no soy bueno escribiendo, ¿no? Primera recomendación para mí sería que lean algún trabajo tuyo, porque tú sí lo presentas muy bien, ¿no? O sea, paper 1, paper 3, lo que tiene, check, no tiene, X, y entonces es bastante sencillo, ¿no? Ahí me criticaron bastante en la maestría, Ya. los jurados, que justamente me decían que mi redacción daba mucha vuelta, no era legible, o sea, tenías que recordarte lo que leíste hace como 5 páginas Ujú. para entender la que estamos presentando ahorita. Entonces, y ahora que yo lo he vuelto a releer mi tesis y luego leí la tuya, entonces sí, de verdad se nota, pues, ¿no? La forma de redactar también es un arte. Bueno, el paso uno, leer una tesis de referencia, algo que ellos sientan que es una buena forma de presentar la información, esa es una buena referencia, ¿no? El paso dos es tener la gana nomás de hacerlo, de verdad, porque no hay otra forma, ¿no? Yo no he encontrado alguna forma así, un hack para decir voy a leer un montón de papers. Eh, es empezar a buscar toda la información que tú puedas. Si partes de un solo paper, empieza a ir a las referencias y busca esas referencias y lee eso y si te parece interesante, busca la referencia de esa referencia y así vas teniendo todo tu Mm, paper, ¿no? Guárdate todo eso en una carpeta. Por ejemplo, yo para el doctorado creo que me bajé como 100 o un poco más ya. y luego lo vas recopilando, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí va a optimización modelos de ese, a optimización modelos hace esto renovables, esto penetración y seguridad, no sé, algo así. Entonces, una vez que lo vas leyendo, ponle el año adelante, ponle el nombre, es más fácil distinguirlo, yo lo voy guardando en carpetas. Ujú. Y lo que no me sirve lo pongo en otra carpeta descartado y pongo por ahí su carpeta de por qué lo descarté, ¿no? Entonces, de esa forma ya es mucho más fácil revisar luego la información. Y si es posible, cuando leo un paper, trato de colocarle algún comentario dentro del mismo PDF. Ujú. Yo lo leo todo en PDF, no me gusta imprimirlo. O en un blog de notas o algo así, ¿no? De forma que ya pueda saber próximamente cuando revise eso, qué es lo interesante que encontré por ahí o qué es lo que no encontré y por eso lo descarté, ¿no? Una herramienta que me sirvió mucho es el Mendeley, que Ah, es una Mendeley. herramienta de una empresa del Sevier, creo que, ¿no? Del Sí, Sevier es la Sevier. herramienta. Es bueno, Ahí sirve puedes igual subir para citar. todos los archivos, puedes probarlo como PDF ahí mismo, o puedes referenciar solamente el DOI y ya uno ya ve cómo lo descarga, ¿no? Pero eso me ha servido bastante, incluso para escribir la tesis misma es más fácil de citar, ¿no? Pero con eso, por ejemplo, hay amigos que ahora me preguntan de mi tesis de maestría, me dicen, oye, una consulta sobre tu tesis, entonces para mí es fácil compartirle la referencia o algo así, porque simplemente voy al Mendeley y busco las palabras claves y ya le envío el PDF, ¿no? Le envío el paper. Ah, qué bueno. Sí, el Mendeley es una muy buena herramienta para, bueno, yo lo uso más para al momento ya de redactar, pero sí sé que tiene ese gestor de documentos. Sí, muy, muy útil. Y para buscar incluso, ¿ah? Esto es interesante, a mí me ha servido tener el doctorado. Cuando tú buscas, cuando tienes el buscador del mismo Mendeley, ahí te salen papers de muy buenas revistas que tú puedes referenciar y de verdad son muy relacionadas, tienen muy buen buscador, mejor que el de Google, ¿no? Ah, sí, La eso ventaja yo. es que cuando tú vas buscando ahí y vas alimentando, digamos, un modelo, ellos te envían un extracto semanal Ujú. de papers que te podrían interesar. Entonces, y en esos papers están papers muy recientes que se acaban de publicar o papers que son muy relevantes que son de hace algunos años, ¿no? Eso también te ayuda a hacer tu propia investigación del estado del arte. Sí, eso es muy útil. De hecho, el otro día desperté y vi mi celular.
Claro, y como ya estaba redactando, me llegó Mendeley una serie de artículos recomendados, pero básicamente la gran mayoría era de lo que ya lo tenía en mi base de datos, pero siempre aparece uno u otro y dices, ah, este, y es reciente, ¿no? Hay que leerlo entonces. Porque Mm. el detalle del estado de arte, como dicen, no acaba, ¿no? Siempre hay que estar ahí leyendo, leyendo. Entonces, bueno. Ahí sí es una recomendación personal, Ujú, que creo que varios profesores también lo dicen, aunque no lo suelo leer yo mucho en la página, ¿no? Que no ya, digamos una recomendación no extraoficial. Cuando yo hago la tesis o hago otros trabajos, tengo que marcar bien claro cuál es mi alcance, ¿no? Mi ok, límite. Porque como tú dices, justo me has hecho pensar en eso, el estado del arte no acaba, entonces tú estás empezando a hacer algo y por ahí sale algo que no es exactamente lo mismo que tú estás haciendo, pero que podría ser bueno que tú lo añadas, ¿no? Pero ese posiblemente, a veces sería bueno que lo añada, en realidad son muchos días, semanas o meses de trabajo adicional, ¿no? Entonces al final tu tesis nunca la vas a acabar. Entonces, por ejemplo, ahora yo en el doctorado, yo sé qué cosas estoy dejando y eso va a ser parte de la exposición, ¿no? Al final, cuando haya trabajos a considerar o trabajos futuros, tengo que colocar eso, ¿no? Sería bueno que simplemente tal cosa en este modelo por tal, ¿no? Pero ya, o sea, no esclavizarnos o no hacernos un tormento mental de que tengo que seguir implementando para que mi tesis esté al día, ¿no? Sino decirme hasta qué voy a llegar y esto acá soy consciente que falta, pero ya será otro trabajo porque mi tesis tiene un tiempo limitado, ¿no? Una tesis eterna todavía, ¿no? sí, de hecho a un doctor le escuché decir de que la mayoría de tesis son, son abortos, ¿sí? Era porque, o sea, en realidad si quieres ¿Verdad? seguir investigando hasta mejorar tu modelo, puede que nunca acabes, ¿no? Entonces hay un momento en el que tienes que, como dicen, cortar y escribirlo bien y convencer, ¿no? De lo que has hecho. Eh, sí, eso lo escuché hacer a un doctor, bueno, que es especialista en aerogeneradores. Entonces, bueno, ahora, bueno, en tu caso, bueno, la primera vez le pregunto cuál fue, si tuviste dificultades en el aspecto cuantitativo, pero en tu caso parece que no hubo tanto, o si tuviste alguna dificultad en la parte cuantitativa, cálculos, modelos, algoritmos. Eh, bueno, en el caso de maestría fue complicado porque yo no sabía el tema, ¿no? O sea, si se recuerdan, yo justo había aprendido ese concepto, Ah, no es ya, que me haya y un después, especialista, llevé una charla de 4 horas, ¿no? Así, ujú, presencial, y de ahí vi el tema, dije, "Oh, está muy interesante, ¿no? Pero por algo muchos papers no lo abordan, ¿no? Porque es un tema complejo, ¿no? O claro, sea, generalmente los papers de modelos tradicionales porque es más sencillo, ¿no? Entonces, mezclar esa complejidad con mi poco conocimiento, sí, me tomó mucho tiempo. Yo creo que de hecho pasé casi todo el segundo año de la maestría, los 6, 7 meses, ujú, aprendiendo a escribir un modelo correctamente, porque no me corría nada, ni el sistema más chiquito con el modelo más simple, nada. Estuve varios meses en eso, aprendiendo a utilizar herramientas, aprendiendo más sobre optimización, aprendiendo a modelar, y eso me tomó buen tiempo, ¿no? Luego, una vez que ya me salieron los modelitos chiquitos de ejemplo de validación, ya fue más sencillo, empecé a escribir la tesis, empecé a escribir resultados, a comparar modelos, ahí se avanzó bastante. El ok, problema llegó cuando ya tenía que cerrar mi tesis y hacer mi aplicación justamente en el caso de maestría al sistema Lima Sur, ¿no? O sea, ujú, al sistema de Luz del Sur. Entonces, ese sistema era súper más grande que cualquier otro que yo había simulado, ¿no? Los sistemas de prueba para planeamiento de transmisión son de 6 barras, de 24, de 49, ¿no? Y ujú, son sistemas pues diseñados para hacer análisis académicos, ¿no? Entonces, cuando yo le puse un caso real, que tenía como 120 barras en el caso del del Sur, ¿no? ujú, Muchos transformadores más, demandas por varias barras, ¿no? Cosas así, ya se complicaba, ¿no? Mi modelito que yo decía ya con esto le meto, acabo y escribo el resultado, no corría, pues, ¿no? Lo dejé corriendo 2 días, 3 días y no funcionó. Dije, ya voy a reducir, porque también era un modelo multietapa, yo analizaba 9 años de expansión. Entonces dije, lo voy a reducir a 6, con ese mismo modelo tampoco funcionó. Luego lo reduzco a 3 años nomás de análisis, ¿no? 3 años principales en el horizonte, y tampoco corría, wow, demoraba muchas horas. Entonces dije, y bueno, ya estoy con el peso justo para ya presentar, porque tengo que sustentar la tesis. Entonces, ahí primero que uno entra en crisis y se activa, digamos, la fuerza Saiyajin o el superpoder, ¿no? Yo me pegaba a una esquina de mi casa como un mes, ¿no? Sin bañarme, sin nada, ahí ya, leyendo un montón. Y por ahí ya como vi que no funcionaba mi modelo, ujú, dije, tengo que buscar otra cosa. Entonces empecé a leer otra vez y ahí de verdad hice un verdadero investigación del estado del arte y encontré varias tesis doctorales, tesis de maestría, donde hablaba
de esos problemas que yo estaba experimentando. O sea, si yo hubiera hecho bien mi investigación del estado del arte, No ya hubiera había- sabido que eso no iba a funcionar, ¿no? Mm, Pero bueno, no lo hice. Entonces por ahí empecé a ver y empecé a buscar las soluciones, ¿no? Porque decían, este no se suele usar el planeamiento porque tiene el problema de complejidad computacional, entonces se han utilizado unos modelos alternativos como se presenta en tal, 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 ¿no? Entonces ya empezaba a ir a esas soluciones a ver cuál me servía. Y por ahí encontré una que me funcionó, la implementé, me demoré un tiempito, pero ya más corto, porque ya sabía usar la herramienta. Y con eso sí funcionó, ¿no? Y funcionó para el caso de 3 etapas, para el caso de 6 y para el caso de 9. Entonces regresé mi tesis otra vez al alcance de la aplicación en un sistema grande de 9 etapas, ¿no? y ahí funcionó. Pero sí, es una complejidad matemática. Ahora mismo estoy en una complejidad matemática, porque estoy por cerrar también la tesis doctoral Ya. y quise hacer una aplicación en una tesis, en un modelo que usó justamente de Davey en su tesis. Pero el modelo es tan grande y yo lo he hecho con sistemas tan chiquitos. Mi sistema creo de aplicación para validar que el modelo existe, lo comparo con Dixine, es de 29 barras. Ujú. Y el que tú usaste es de Ya sé. 173, 160, algo así, ¿no? No, menos eso. Es como 100, algo, 100 algo así. No, A no, ver, no es vamos tan, a no ver. es tan grande, porque sí, Acá esto lo en tengo. ese sistema, 97, pero 200 líneas, sí, sí, hay una complejidad. sí, Pero bueno, eso pasa, ¿no? La cosa es ir haciendo un buen estado del arte y tener las herramientas para cuando suceda esto, ¿no? sí, eso pasa. Y a mí, bueno, similar me pasó. Estaba intentando y luego me di cuenta que alguien ya lo había mencionado. Me pasó en la maestría, en el doctorado también, incluso estaba dándole vuelta a algo, pero luego, a veces cuando no lees bien, realmente hay alguien que ya hizo ese camino y te dice que no, no vayas por ahí, pero tú como no has leído bien, te mandas por ahí. Eso pasa. En lo que es optimización, al menos, bueno, sí, pues en las redes que comentamos de barras son redes chiquitas, así, ¿no? De ejemplo. A medida que vas aumentando el tamaño de la red, el tiempo de cálculo básicamente se incrementa a nivel exponencial, yo diría. Entonces, sí, yo tengo de hecho, mi expectativa también tuve que reducirlo. Tenía una expectativa mayor al momento de querer hacer mi caso real, con más bloques horarios, más líneas, más proyectos, todo, ¿no? Algo más chévere, pero no, pues no. A veces hay veces hay limitantes, ¿no? Y uno tiene que ver por dónde un poco tienes que tal vez limitar el alcance, ¿no? De tu trabajo. Y ahí viene un factor importante, ¿no? Porque esto lo dicen varios profesores. Mm, O sea, no porque estás reduciendo el alcance del modelo de aplicación, el caso de aplicación, la tesis deja de tener valor, ¿no? Porque ahí va a bajar mucho qué tanto tú innovaste en el modelo, qué tanto lo personalizaste, digamos, si es que lo tomaste de otra base. Y si no es eso, o si es eso, adicionalmente, qué tanto analizas tú, ¿no? Porque con un modelo muy simple hay tesis muy interesantes, ¿no? Que claro. en el análisis profundizan tanto que eso es básicamente todo el core o la parte nuclear de la tesis, ¿no? Y ya el modelo pasa a ser algo secundario, ¿no? No es algo tan cuestionable, ¿no? Por Sí, ejemplo, hay una a tesis de maestría, creo que veces, es a un veces amigo tuyo, que pasa. analiza. Sí, pues a veces pasa el tema de que uno se centra tanto en el modelamiento y se va, bueno, como los ingenieros también tenemos, o sea, por un lado tenemos que ser aplicativos y por otro lado también tenemos una base científica, ¿no? Ciencias básicas. Y por ejemplo, lo que es optimización, sí, pues es bastante matemática. Y a veces uno quiere mejorar el modelo y ponerle más cosas y está haciendo más a la parte matemática que en la parte aplicativa. Y es algo que hace poco también me dijeron: "Oye, creo que estás haciendo más una tesis en matemática y no no en lo que realmente algo aplicado, ¿no?". Y bueno, pasa así, entonces, y ahí creo que influye bastante el tema de la asesoría, ¿no? En tu Sí. caso, por ejemplo, ¿cómo contactaste con tu asesor? ¿Cómo lo conociste a tu asesor? O sea, ¿te contactó a ti, tú lo contactaste a él? ¿Cómo llegaron a desechar esa relación? En la maestría, Ujú. yo quise que mi asesor fuera la persona que comentó el problema dentro de Luz del Sur, ¿no? Esa persona que era, digamos, como que el más experimentado del área. Le dije si podía ser mi asesor, pero que me apruebe en la universidad era mucho trámite, ¿no? Y tenía que tener publicaciones y no tenía, ¿no? Sí tenía mucha experiencia profesional, pero no, académicamente no había desarrollado su CV. Pero entonces lo que hice fue buscar algún profesor que me haya enseñado dentro de la maestría que me parecía, digamos, ¿cómo le puedo decir? Que supiera muchos temas, ¿no? Ujú. Algo que a mí me gusta personalmente. O sea, yo, por ejemplo, también me considero una persona que sabe muchos temas, o sea, porque me pongo a estudiar, ¿no? O sea, de hecho, desde clases de psicología
música, inversión y cosas así, entonces contabilidad. Entonces me gusta siempre abarcar muchos temas para tener distintos puntos de vista y también conversar con profesionales de distintas áreas. Entonces este profesor a mí me daba la impresión de que tenía esa forma de ver, ¿no? De analizar todo desde un panorama más general, más completo. Y yo quería una persona así, entonces también sabía que era el profesor más exigente en las presentaciones, entonces dije, Ah, ok. mejor que vaya conociendo mi tema y que no en su presentación me dé todo con palo, ¿no? Porque suele pasar. Entonces yo básicamente me animé, fui, lo busqué, le dije, profesor, quiero presentarle el tema que estoy desarrollando para la maestría y quisiera que usted sea mi asesor. Y fue chistoso porque me dijo que no, me dijo, no, yo no asesoro tesis de maestría, ya tengo acá un grupo que está haciendo doctorado y no tengo tiempo. Mm, Entonces, pero si quieres envíame, me dijo, ¿no? Bueno, entonces yo yeah. le envié y volví a molestarle una fecha después de que le envié a los días nomás. Le dije, profesor, le envié la tesis, no sé si lo puedo revisar. Y sí lo había revisado, lee bastante rápido. Me dijo, mira, sí, está interesante, pero a ver, explícame o sea, cómo estás resolviendo esto aquí, porque yo le había enviado solamente el estado del arte, digamos, y un poquito del objetivo que quería hacer. No le había dicho que era un modelo matemático que estaba detrás, ¿no? Tampoco le había pasado el modelo. Por ahí tenía un poco de recelo todavía, ¿no? Ahora ya comparto el modelo más libremente. Mm. Eh, entonces yo lo había llevado a impreso justamente esa parte. Le dije, no, eso lo estoy haciendo como modelo de optimización y aquí están las ecuaciones, ya la tengo escrito, ya lo he simulado, tengo resultados, ¿no? Tengo resultados previos con otros casos, ¿no? Entonces me dijo, ah, bueno, ya estás así, ¿no? Bueno, sí, está interesante, puede ser, ¿no? Y me lo hizo tía, me dijo que no. ¿Cuál es maestría, no? Y generalmente los maestristas no son tan aplicados y él no tiene tiempo para estar persiguiendo. Y a la tercera ya fui también luego un tiempo, pero ya iba con resultados más escritos, más tangibles, y la tesis avanzada en escritura. Entonces ahí me dijo, ya está bien, ya. Está bien, vamos a trabajar, pues, ¿no? Y me aceptó, ¿sí? Y sí me dio buenos soportes, ¿sabes? Me hizo, digamos, no tanto tema técnico, porque él no es especialista en optimización, pero sí en temas de consideración, o sea, hasta dónde limitar el trabajo de la tesis, qué sería importante resaltar en el análisis y cómo más o menos estructurar el trabajo, ¿no? Y así fue, sí. Fue curiosa la forma de cómo llegué al Yeah. asesor. Y, y bueno, ¿y cómo fue, digamos, la asesoría? Bueno, otros tesistas me han contado que su asesor cada semana, bueno, cada semana sí, pues uno me contó que le pasaban revisión, ¿no? Y otros tesistas, bueno, cuando, digamos, el tesista necesita ayuda, bueno, el asesor está disponible. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Fue algo así que te dijo semana a semana lanza tu avance o fue así un poco más No, pausado? en el caso de maestría, no. Ahora, también mi metodología de trabajo tampoco es tan ordenada, ¿no? O sea, yo sé que hay personas que sí, semana a semana están teniendo resultados. En mi caso, yo soy un poco más vago. O sea, puede ser que por pereza o porque ya me da miedo, procrastino y no hago nada varios días. Ya. Pero el día que me pongo a hacer, avanzo un montón, o sea, como si hubiera trabajado 2 semanas completas. En realidad, este, sí, o sea, como que llego a pico de rendimiento, ¿no? Fluyo. Entonces, pero eso no es estándar. Pues. Entonces yo puedo tener a la primera semana un gran avance porque es lo que venía haciendo, a la siguiente semana no tengo nada, a la tercera tampoco, y a la cuarta tengo el doble o un poco más de lo que se hubiera esperado para ese tiempo, ¿no? Entonces, algunos asesores con los que he trabajado, ya en el doctorado, no cuadraban mucho con eso porque querían que sea algo más estándar, que yo planificara exactamente qué voy a hacer cada semana y como yo voy un poco investigando en el camino y aprendiendo porque no sé el tema que estoy haciendo, entonces tampoco no puedo decir voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa de forma muy clara. Eh, entonces, más que todo, mi metodología de trabajo ha sido esa, ¿no? Cuando voy avanzando y tengo alguna duda y empiezo a contactar a los profesores, a los asesores, y muchas veces, ¿sabes? Ellos mismos no saben, pero sí te pueden contactar con alguien que sí sepa, ¿no? Y esa es la forma como ha funcionado, ¿no? Un caso interesante para comentar es que, por ejemplo, en el doctorado yo como que entrevisté o me entrevistaron varios asesores de tesis, ¿no? Y Ya. ahí tuve que encontrar hasta algunos que hiciéramos match, porque, por ejemplo, hay un profesor muy interesante que publica tesis, papers de casos aplicativos en el Perú, está muy metido en la operación del sistema nacional, pero su forma de ver el planeamiento no es en base a modelos simplificados como es el planeamiento de transmisión, ¿no? Modelos de C, así le metas PR y reactivos, ¿no? Él prefiere hacer todo simulando con software tipo MATLAB o tipo DeepSeek. Entonces, a pesar que le gustaba el tema, él planeaba implementar otra metodología en mi trabajo. Entonces ahí llegamos a un conflicto de intereses, digamos, entonces Conflicto se de descartó, visión, esa relación no se dio, ¿no? Porque él quería que se haga así, yo quería que se haga de otra forma, a pesar que el objetivo era el mismo, entonces no del punto llegamos de a nada. vista.
con otro profesor igual, ¿no? También conversábamos y no compartíamos el punto de vista. Yo pensaba implementar, digamos, técnicas más modernas que había visto en papers recientes, pero él ya venía aplicando planeamiento desde hace como 10 años con una técnica de bloques, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no aceptaba que lo que yo iba a hacer era correcto, entonces también ahí era un choque metodológico, ¿no? Y así, de verdad he tenido que conversar con varias personas para llegar a un profesional que haga match con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que de verdad crea que lo que es el camino que estoy tomando sí va a funcionar. Y eso también es por consideración, ¿no? O sea, no es que cualquier asesor calza, ¿no? Sí, tiene que haber un match ahí, ¿no? Asesor y, y bueno, el tesista. Claro, claro, yo creo que eso es bueno, porque siempre tiene que dar libertad a lo que el taxista también tiene que hacer, ¿no? Porque es lo que uno quiere hacer realmente, ¿no? Y sí, Mm. pues eso como en un momento he visto, bueno, estos famosos memes de PhD Student, ¿no? Pone, ¿no? Básicamente el tema de tesis es lo que el asesor quería, ¿no? Y no lo que el estudiante quiere. Entonces, bueno, pasa, o sea, eso también pasa. Entonces, Sí, sí lo he visto, ¿no? En la vida real lo he visto, ¿no? Con algunos amigos, sí, sí. sí, Que hasta el terminan asesor haciendo le dijo, tesis, implementa esto, no, lo que tú estás haciendo no, implementa esto. Y claro. me contacta. Y ahí se quedan meses, pues, porque no, o sea, se mete en un tema que él no sabe, pues, no investiga, no es el Claro, tema que le interesa, ¿no? acá también viene mucho el interés, ¿no? Porque a veces cuando haces lo que otra persona, o sea, el interés de otra persona, a veces tú no avanzas, ¿no? O sea, no le das el mismo empuje. Bueno, Rubén, muchas gracias. Ahora, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones en general brindarías a estudiantes en el área de ingeniería que van a desarrollar su tesis? Yo les recomendaría que la elección del tema sea una labor donde dediquen bastante tiempo. O sea, primero que hay que conversar bastante, hay que contar lo que uno quiere hacer, hay que reunirse en temas donde se toquen temas relacionados a lo que tú quieres, a lo que son tus intereses, para poder tener esa inspiración, ¿no? De que te llegue una palabra, una frase o algo que te diga, ah, este tema puede ser el que me gusta, ¿no? Claro, Porque generalmente va a ser así. Más difícil va a ser que solito se te ocurra, ¿no? Más fácil es que leyendo algo se te ocurra, que un amigo te lo comente o que tú veas algo en el trabajo y digas, ah, esto puede ser tesis, ¿no? Ya, esa es una. Lo otro es que ese tema de verdad te guste, porque parece corto, pero mínimo te va a tomar un año, ¿no? En el mejor de los casos, dos, y en el peor, toda la vida, ¿no? Porque hay gente que de verdad no llega a hacer la tesis jamás, ¿no? O sea, la comienza y se le queda ahí un año, 2 años y ya tiene que volver a empezar. Entonces tiene que ser un tema que de verdad te guste y de preferencia un tema en el que tú estés trabajando, tengas mucha cercanía. Por ejemplo, yo quise hacer tesis de pregrado, que no tengo ya, todavía título, y cuando estaba trabajando en mantenimiento, entonces empecé a ver modelos de confiabilidad, empecé a ver la aplicación de la ISO 5001, ¿no? Que es gestión de activos, si no me equivoco, ya, 50001, y empecé a plantear una tesis, ¿no? Que cómo organizar cómo plantear la estructura organizacional para un área de mantenimiento siguiendo el lineamiento de la 50001, aplicando metodología de confiabilidad. Entonces empecé a investigar, fui a charlas, pagué algún cursito, ujú, y luego cambié de trabajo, me fui a Luz del Sur, entonces ya ahí veía planeamiento de la transmisión, ya no veía planeamiento del mantenimiento, entonces quise seguir haciendo la otra tesis, pero ya mi día a día no era ese, ¿no? Todos los días yo veía ahora rotación de transformadores, carga, proyecciones, ¿no? Entonces ya poco a poco fui dejando ese tema de lado. Entonces al final terminé siendo un tema que estaba más relacionado con mi trabajo. Entonces es un punto importante. Elijan un tema que les guste y elijan un tema con el que ustedes van a estar lidiando casi todos los días, porque si no va a ser demasiada fuerza voluntad la que tienen que meterle para poder avanzar esa tesis, ¿no? Y lo demás es, bueno, por lo menos en el caso de pregrado, tener en cuenta que lo único que tienen que hacer es demostrar que ustedes han aprendido lo de la carrera y no matarse haciendo un caso pues súper complejo, no dejen eso para la maestría, simplemente agarran un caso donde ustedes demuestren lo básico que han aprendido o un poquito más y ya está, ¿no? Y analicen ese resultado, tampoco es que tienen que crear nada nuevo. En el caso de maestría, bueno, ahí sí es, no es inventar la rueda, pero sí es volverse experto o maestro justamente en un tema, ¿no? Y ahí sí es una cuestión más de obsesión, ¿no? O sea, eliges un tema y tienes que leer todo lo posible para que tú seas el experto cuando sustentas tu tesis, ¿no? O sea, ningún profesor debería ser mucho más capo que tú, ¿no? De repente uno por ahí, no que es el especialista, pero nada más, o sea, esa sería la recomendación general de él. muchas gracias, Rubén. Sí, bueno, muy cierto lo que comentas, ¿no? Bueno, son muy buenas recomendaciones. Y Y bueno, sí, no, sí, es cierto, el tema
de pregrado, sí, pues a veces cuando quieres hacer tu primera tesis, tus expectativas son muy grandes, ¿no? Y al final pasas muchas horas tratando de hacer algo y más aún, y algunos todavía, porque a veces venden algunos cursos de investigación, hazlo tú solo, sin asesor, ¿no? He visto ahí algunos cursos y dices, en realidad eso no tiene lógica. Y lo digo porque también he pasado eso. Mi primera tesis, de hecho, era optimización, quería hacer un modelo de despacho económico. Y, y solo lo está haciendo, o sea, y ahí, claro, lo bueno fue que he pasado un año aprendiendo a programar, aprendí el manejo de datos, tanta cosa, y un montón de cosas, y optimización, pero realmente no, estaba yendo por un camino errado realmente, y al final al igual que tú comentas, o sea, cambié de trabajo, otro trabajo, y ya cada vez ese tema que quería hacer ya iba cayendo en picada. Entonces, Sí, quería añadir algo que me has hecho recordar ahora que cuentas tu experiencia. ujú, Yo he visto trabajos de tesis de amigos que son dignos trabajos de maestría. O claro, sea, y se han matado ahí, se han quemado las pestañas, algunos lo han hecho en varios años, otros en menos tiempo, pero yo creo que es demasiado esfuerzo para lo que estás recibiendo, ¿no? sí, Porque eso yo sí, veo al inicio, yo era en retrospectiva, porque por ejemplo yo ya intenté maestría, entonces debería como sacar parte. que yo ya me doy cuenta que en pregrado lo que yo pensaba hacer en realidad es mucho, ¿no? Y no justifica tanto tiempo, ¿no? De tu vida, porque en realidad solo tienes que demostrar que aprendiste, ¿no? Eh, Sí, es Así me cierto. fue lo que iba a decir. No, es cierto, es Ah, cierto. De no, ya me hecho, acordé. Lo que sucede es que yo analizándome a mí mismo y un ujú, poco cuando converso con amigos que todavía están en ese tema de sustentar su tesis o elaborarla, es que vemos que nuestra tesis es como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Entonces es más que todo ego. O sea, yo quiero demostrar que soy un buen profesional, que aprendí, que soy el más capo, entonces quiero hacer un tema súper interesante del que yo me siento orgulloso, ¿no? mm, Y eso me pasó, por ejemplo, en maestría, que fue mi primera tesis. Pero la verdad, y siendo muy frío, es que lo que tú escribas va a quedar guardado ahí en la biblioteca o en el repositorio virtual y nadie más lo va a revisar, ¿no? O sea, si mm, tú hay 1 millón de personas en el mundo, lo van a revisar 10 personas, ¿no? y eso, Y de esas bueno, 10 sí, seguramente te van a contactar y te van a hacer sentir muy valioso, pero en general, si tú mismo no mueves esa tesis, o sea, si tú no lo llevas a congresos, no le pones en foros o no lo presentas a otros mm, lugares, esa tesis no tiene vida propia, ¿no? O sea, va a quedar ahí, te van a felicitar por obtener tu título y de ahí la tesis prácticamente nadie la va a revisar, ¿no? no, Entonces, sí, es cierto. piénselo fríamente, ¿no? O sea, no es No, sí, que es eso va a marcar tu vida y todo el mundo va a decir, oye, ¿cómo te llamas? Ah, ¿y cuál es tu tesis? No, o sea, eso no pasa, ¿no? bueno, yo sí suelo usar mi tesis como carta de presentación, pero lo cierto es, como lo que comentas, es cierto, ¿no? Son muy pocas personas las que leen tu trabajo. Yo creo que 10 es un número ya muy optimista. Entonces, pero lo cierto es que, como lo comentaba antes, el proceso de hacer tesis no solamente es hacer la parte cuantitativa, sino también aprendes otras cosas en el camino. Por ejemplo, en mi caso, aprendí bastante lo que era redacción, organizar bien mis ideas, porque bueno, desde toda mi etapa antes de la universidad, e incluso en la universidad nunca me ha gustado escribir, ni el curso de lenguaje lo detestaba, pero eso sí, al final tienes que aprender a comunicar, entonces son ventajas, digamos, que vienen acompañadas, ¿no? Del desarrollo de la tesis. Y otro aspecto que comentaba, sí, pues a veces uno no conoce, creo, el objetivo, ¿no? Cuando hice tu primera tesis, no conoce el objetivo de una tesis en este caso de pregrado, una de maestría y una de doctorado. Y a veces uno comete el error, como tú dices, el de querer hacer el ego, ¿no? Y yo lo hago el tema más complejo, ¿no? Y en realidad cuando haces un tema muy complejo, al momento de escribir también va a ser mucho más complejo, entonces. Mm. La primera tesis en realidad debería ser algo sencillo, ¿no? Lo suficiente y necesario para que muestres que sabes escribir sobre un tema. Bueno, es así, la verdad, y como te dices, bueno, muy cierto, o sea, uno mismo tiene que promover su trabajo y algo que quería comentar es, claro, uno también tiene que pensar la utilidad que le vas a dar a tu tesis, ¿no? Por ejemplo, la herramienta, ¿no? Por ejemplo, yo que también, si estoy crítico conmigo, la maestría, ¿no? Digo, esta herramienta como que al fin y al cabo está bonito todo, pero como que no me sirve mucho. En cambio, la de doctora dije, no, ahora sí esto que haga sí me tiene que servir para brindar servicio a otras empresas. Entonces, o sea, que refuerce, digamos, mi background profesional. Entonces, Y eso es una motivación, ¿ah? Mira, claro, por ejemplo, yo en mi tesis de maestría sí le saqué el ancho, porque justo te comento que yo me quedé sin trabajo, o sea, porque me despidieron en Luz del Sur, ¿no? Y la ya, tesis era
para Luz del Sur, ¿no? Aunque el resultado, digamos que a ellos no les hubiera gustado, ¿no? Porque sabía que su plan está sobrevalorado. Bueno, Ya. entonces me quedé sin trabajo y cuando empecé a buscar nuevo trabajo, entonces a todo el mundo le decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estoy buscando trabajo, ¿no? Y ¿qué estás haciendo? ¿Qué sabes, no? Estoy haciendo mi tesis de maestría en optimización. Entonces todo el mundo al que conversaba se quedaba en la cabeza, él sabe optimización, ¿no? A pesar que yo estaba aprendiendo, pues, ¿no? Pero bueno, yo no, haciendo optimización y estoy haciendo un modelo súper chévere. Y gracias a eso, llegó a oídos de un amigo, o Ya. una persona que se hizo mi amigo luego, ¿no? Que yo no conocía, que justo conocía al gerente del Cinermin, que Ah, quería una persona que supiera hacer optimización. Entonces, por eso me contrataron, ¿no? Entonces sí me sirvió, ¿no? Y luego yo, los primeros tesis, o un paper que saqué de mi tesis, ujú, la presenté en un congreso del IEEE, yo vi ahí al presidente, o al subgerente, creo que es el subdirector de planeamiento del COES, ya. yo mismo lo jalé luego del almuerzo, le dije, ingeniero, quiero mostrarle lo que estoy haciendo, ¿no? Y le mostré, dije, estoy haciendo un modelo de reconfiguración, con PERT y de planeamiento. Y me dijo, está muy interesante, conversemos. Y gracias a eso también me contrataron en COES, ¿no? Ah, O pues. sea, si están buscando motivación, también míralo por ahí, ¿ya? Yo recuerdo un amigo que conocí en un cursito, que él hizo un modelo para calcular la vida útil de transformadores, ¿no? Que leyó varios papers, implementó como 3 metodologías y en base a eso calculaba la vida útil de transformadores, ¿no? Y eso él luego lo fue promocionando para conseguir sus otros trabajos, ¿no? O sea, también puede ser una herramienta útil, ¿no? En la mayoría de casos queda olvidada, pero si uno quiere también lo puede mover y puede ser un cabito que te abre puertas, ¿no? En Sí, realidad, es puede cierto, ser o una motivación sea, más es allá. claro, o sea, no, tal vez no es el tema específico, ¿no? Sino la herramienta en sí que uno aprende, ¿no? Por eso sí, es cierto, es lo bonito creo de hacer tesis, ¿no? O sea, hay un aprendizaje de ciertas herramientas, como hay que saber comunicar, hay que saber escribir, refuerza varias cosas, ¿no? Que a veces uno no sabe. Entonces, yo también creo que se autodescubre, eso pasa. Entonces, es la verdad. Bueno, no sé si eso es lo que suele pasar. Bueno, estamos hablando entre tesistas, ¿no? Bueno, tenemos tesis de anteriores, pero aún así estamos haciendo otra tesis. Entonces, gracias Rubén por tu tiempo. Bueno, yo sé que este video da igual, bueno, van a ver algunas personas y les va a servir. Entonces, muchas gracias nuevamente. No sé si quieres decir algo final. Nada más, David, muchas gracias por la invitación. De verdad espero que lo que hayamos contado aquí le sirva a alguien a culminar su tesis o a encaminarse. Y nada, no pierdan la fe, la esperanza en ustedes mismos. De verdad, ustedes pueden hacer más de lo que parece. Es como cuando entras al tren eléctrico, no sé, que parece lleno, pero luego te das cuenta que entraban como 20 personas más. Entonces Ya, es algo así. O sea, te parece complicado, pero en realidad sí puedes, ¿no? Es ponerle empeño sí, nada más. sí, es Y nada verdad. más eso. Éxitos en todo y gracias por la invitación nuevamente. Ya, listo. Muchas gracias. Sí, pues es un tema muy Chao. de perseverancia. Nos vemos. Cuídense.